Vamos a tener un tiempo de ir al antiguo pacto. Si usted quiere puede buscar ahí, 2 de Reyes 6, 8 y 17. El mensaje que vamos a ver hoy es un clamor por revelación. En el libro de Efesios, predestinado por Dios, fue el mensaje general. La semana pasada veíamos en Él, en Jesús tenemos redención, en Él tenemos herencia y en Él fuimos sellados. En eso quedamos la semana pasada viendo cómo el amor de Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Efesios, esta iglesia que fue fundada en su tercer viaje misionero, como vimos hace 3 semanas, y escribe la carta en la prisión, año 62. Y él está realmente dando gracias al Señor por los hermanos en Éfeso. Está enseñando respecto a la profundidad de la doctrina y de los misterios de Dios que el Señor nos ha revelado. Pero ahora va un poco más allá y también hace un clamor por revelación. Así es el título del día de hoy, en Efesios 1, del 15 al 23. Y quiero mostrarles como una pequeña ilustración lo que ya ocurrió en el libro de 2 de Reyes. Dice así la palabra del Señor en 2 de Reyes 6, 8 al 17. Yo creo que ustedes van a recordar esto que ocurrió. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos, diciéndoles: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel: procura no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él se cuidó de ir allá, y esto no una ni 2 veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a su siervo le dijo: ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: vayan y vean dónde está, y enviaré a venderlo. Y le avisaron: él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Padre Santo, vamos delante de su presencia en esta mañana. Y ese también es nuestro clamor. Oh Señor, te ruego que abras nuestros ojos para que podamos ver. Señor amado, muchas veces estamos encerrados en una visión cortoplacista, una visión, Señor, tan escasa como lo que vivimos en el día a día. Señor, te ruego que en esta hora, a través de tu palabra, este clamor de Eliseo y este clamor de Pablo también hagan eco en nuestras propias vidas y podamos abrir nuestros ojos y ver tus maravillas. Señor, habla en esta mañana a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir entonces al libro, hermanos, de Efesios, capítulo 1, versículo 15, en un clamor por revelación. Un clamor por revelación, se entiende aquí que un clamor es una oración, es un gemido, es un llorar.
De hecho, nuestros hermanos norteamericanos traducen la palabra gemido con la palabra cry, que significa literalmente llorar. Es un lloro, una necesidad tan grande que necesitamos exponer a Dios. Esto es como cuando un niño de pecho tiene hambre y la única forma de hacerse entender por su necesidad es llorar y la madre lo atiende. Esta es la idea. Y precisamente esta es la revelación y el clamor que Pablo está pidiendo para los hermanos en Éfeso y también para nosotros el día de hoy. Vamos a comenzar en el capítulo 15 y el primer punto que nosotros vamos a ver es un clamor por un mejor conocimiento del Padre. Un clamor por un mejor conocimiento del Padre. Hermanos amados, si la iglesia está hoy en la paupérrima situación en que está hoy por hoy, es porque efectivamente en muchas de ellas, hablando de iglesias locales alrededor del mundo, no se conoce a Dios. El problema de la iglesia actual es que no conoce a Dios, al Dios de la Biblia. Ellos sí conocen al Dios de sus vientres, ellos sí conocen al Dios de sus necesidades, ellos sí conocen al Dios de la prosperidad, ellos sí conocen al Dios de sus deseos, pero ellos no conocen al Dios de la Escritura. Y ese es un gran problema, porque al no conocer al Dios de la Escritura, hermanos, terminamos haciendo cada cosa que nuestro corazón, nuestra carne, nuestra mente nos guía a hacer, precisamente por un desconocimiento del Padre. Y por eso Pablo comienza, y vamos a tomar este punto como un clamor por un mejor conocimiento del Padre. Yo no podría decir, pero ¿por qué voy a tener que conocer al Padre si me basta con el Espíritu Santo o con Jesucristo? Hermanos, debemos entender que todo lo que ha sido creado ha sido por instrucción del Padre, llevado a cabo por el Hijo y sustentado espiritualmente en la actualidad por el Espíritu Santo. Debemos entender que es el Padre que, siendo igual a las otras personas de Dios, es que tiene un rol primario en ellos. Es por ello que nosotros necesitamos conocer al Padre. Y comienza el versículo 15, Pablo diciendo, por esta razón también yo. ¿Cuál razón? La razón de que han conocido al Señor, la razón de que han conocido que han sido escogidos y predestinados por Dios. Esa es la razón. Y por ello Pablo dice lo siguiente, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en ustedes y de su amor por todos los santos. Antes de continuar, vamos a hacer esta idea de lo que Pablo está pensando aquí. Recuerden que Pablo aproximadamente en el año 50, 52, fue cuando comenzó la plantación en Éfeso. Recordemos que ahí había dejado a Priscila y Aquila al principio, luego él se va y vuelve un tercer viaje misionero. Y ahí él comienza a predicar el Evangelio, él crea esta escuela también de lo que es la enseñanza bíblica. Y han pasado los años, eso fue el año 52 aproximadamente. Pablo ha pasado por muchas situaciones ya en estos 10 años. Y llegando al año 62, Pablo, prisionero en Roma, comienza a escribir, hermanos, he oído de la fe que en el Señor Jesucristo que hay en ustedes y de su amor por todos los santos. 10 años han pasado y la iglesia en Éfeso ha seguido creciendo. Y no solamente ha seguido creciendo, sino que llegan ecos de lo que allí ocurre hasta Pablo en Roma, en la prisión. Y Pablo enfatiza dos cosas. Hermanos, ustedes han crecido en la fe y ustedes han crecido en el amor por todos los santos. Pero no solo en la fe y en el amor, sino que han crecido en la fe en el Señor Jesús
y en su amor por todos los santos. Esto hace que Pablo, en su angustia de la prisión, tenga gratitud porque él ve la cosecha de su siembra. Y dice en el versículo 16: no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. De aquí nosotros podemos ver que, si bien es cierto, el Evangelio es la base fundamental de la siembra, la oración es esa lluvia que va a hacer que esa siembra también florezca. Pablo sigue orando por la iglesia en Éfeso, y sabemos que no solamente por la iglesia en Éfeso, sino por la iglesia en Corinto, por la iglesia en Filipos, por la iglesia en Galacia, y así, hermanos. No ceso de dar gracias a ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Y aquí está la petición, o el clamor, o el gemir de Pablo hacia la iglesia de Éfeso. Escuchen: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo tiene un Dios, se refiere al Padre. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé dos cosas. Hermanos, ustedes han crecido en fe en Jesucristo y en amor para con los santos, pero aún así mi clamor hacia ustedes y hacia nosotros también hoy es que el Señor, el Padre, nos conceda dos cosas. Primero, que nos dé espíritu de sabiduría. Hermanos amados, para poder seguir creciendo en el Evangelio, ante los avances del mundo, ante las acechanzas del enemigo, necesitamos sabiduría, espíritu de sabiduría para saber cómo conducirnos. Hermanos, nosotros hoy, viviendo en el año 2022, tenemos situaciones críticas con respecto a la iglesia. Falsa doctrina, falsos hermanos, ya no se predica el pecado, ya no se predica el arrepentimiento, solo se predica el bienestar. Y hermanos amados, eso no es todo, porque por otro lado está Satanás atacando a nuestra juventud, sacándoles de las iglesias. El mundo obviamente está sin Cristo, pero en cada distracción que hacen prácticamente imposible que la iglesia avance, a menos que el Espíritu de Dios esté obrando en nosotros. Hermano, la iglesia estaría muerta si no fuera porque Dios la sustenta. Ante hoy, nosotros necesitamos esto, tal como nuestros hermanos ahí en el año 62 en Éfeso necesitaban espíritu de sabiduría, nosotros también. Porque, hermanos, no solamente tenemos luchas de afuera, sino tenemos luchas de adentro. Y no solamente luchas de adentro, sino luchas con nuestras propias mentes, con nuestras propias pasiones, con nuestra propia carne, con nuestros propios deseos. Y eso se suma a la lucha de los demás integrantes de la congregación. Y eso se suma a las demás luchas del enemigo y del mundo. Estamos en opresión constante. Y por ello Pablo advierte a los hermanos de Éfeso y les dice: hermanos, yo estoy clamando para que el Padre les dé espíritu de sabiduría. Y hermanos, es lo mismo que nosotros necesitamos hoy. Necesitamos espíritu de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Que seamos inteligentes en la forma de proceder, inteligentes en la forma de captar lo que ocurre y cómo avanzar para que esto sea de gloria a Dios y no de destrucción como quiere el enemigo y la propia carne nuestra. Sabiduría. Es difícil avanzar en la iglesia cuando el matrimonio está dividido. Es difícil avanzar en la iglesia cuando hay rupturas coyunturales. Es difícil avanzar en la iglesia cuando hay diferencia o disparidad de visiones. Y por ello se requiere de espíritu de sabiduría para que podamos estar unánimes avanzando en la tempestad. Imagínense el siguiente cuadro. Imagínense que va un bote con 4 personas y
y va por un río que lleva corrientes relativamente suaves, y de pronto estas 4 personas entran a una corriente rápida y a lo lejos se ve una cascada. Estas personas, para poder salvar sus vidas, necesitan estar unánimes en lo que van a hacer y cómo van a actuar. Porque si cada una de ellas llega a tomar la decisión de remar para su propio lado, indefectiblemente han de morir, porque no tienen cómo hacerle frente a las circunstancias. Más si en sabiduría logran la unidad, es posible que puedan maniobrar para salvar sus vidas y no terminar destrozados en el fondo de las rocas. Es lo mismo que ocurre en la iglesia de Efeso, y lo mismo que ocurre entre nosotros. Hermanos, necesitamos tener ese espíritu de sabiduría del Padre para conducirnos no solamente a salvación, sino a perseverar, a perdurar y a crecer en el tiempo. También Pablo clamaba por espíritu de revelación. Ya teníamos espíritu de sabiduría y ahora espíritu de revelación. ¿De revelación de qué? No, el Señor me ha revelado. No, hermano, no es eso. No es que creen ustedes que un dolor de espalda en esta hora. El Señor me ha revelado eso. No, hermanos, esas son mentiras que los hombres usan precisamente por falta de sabiduría y por querer ensalzarse ellos mismos con algo que realmente no viene de Dios. El espíritu de revelación que Pablo pide para Éfeso no es algo que queda libre arbitrio de los hermanos, sino que Pablo lo dice. Que el Señor, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, les dé espíritu de revelación, pero revelación en un mejor conocimiento de Él. Esa es la revelación que nosotros necesitamos, porque como decíamos al principio, si nosotros no conocemos a Dios, vamos a terminar lejos haciendo lo que viene por parezca. Entonces necesitamos tener una revelación. No como las iglesias carismáticas que dicen el Señor me ha revelado esta mañana, o yo le veo tal revelación, o hermanos, eso precisamente pasa porque ellos no han tenido la revelación más importante, que es el conocimiento de Dios. Y esa revelación del conocimiento de Dios, hermano, tiene que ver con quién es Dios, cómo es Dios, las características de Dios, los atributos de Dios. Hoy por hoy andan predicadores predicando burradas en diferentes lugares del mundo porque no han conocido a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el tiempo, porque no les importa, porque están en 1000 cosas menos donde deben estar, que conociendo al Dios de la Escritura. Si yo no conozco a Dios, no puedo servirle. Si yo no conozco a Dios, no puedo amar. Si yo no conozco a Dios, voy a andar como un náufrago llevado por cualquier doctrina. Salió una doctrina nueva, método de crecimiento, allá vamos. No, pero es que ahora salió esta otra, allá vamos. Y finalmente, la iglesia se mueve por todos lados porque no han conocido al Dios de la Escritura. Al Dios que desde antes de la fundación del mundo, para su gloria, ha escogido a quienes Él ha de salvar. Fíjense cuántas doctrinas podríamos mencionar hoy día simplemente porque no conocen a Dios. Usted puede seguir y sumar arminianismo, unicitarismo, carismatismo, teología de los pactos, decrétalo, teología de la prosperidad, y podríamos seguir y seguir porque no se les ha dado espíritu de revelación de un mejor conocimiento de Dios. Entonces, amados hermanos, lo que Pablo está haciendo aquí, está teniendo un clamor por un mejor conocimiento del Padre. En la forma que usted más conozca a Dios, más cerca va a estar de servirle
más cerca va a estar de complacerme y también estar en paz con Él y con su propia alma y en gozo también, porque usted está sirviendo al Señor vivo y verdadero y no al Dios del vientre o al ídolo de su mente. Y se da cuenta por qué nosotros también necesitamos orar y clamar así. Porque, hermanos, también nosotros necesitamos la revelación de Dios para conocerle mejor, porque si no, también nosotros nos perdemos en el mar de las actividades que tenemos en la semana, y el trabajo, las obligaciones, los deberes, y así suma y sigue, y terminamos perdidos porque no tenemos una revelación del Señor, mejor conocimiento del Padre. Señor, abre nuestros ojos. Y es precisamente lo que sigue hablando Pablo. Entonces, este primer punto de clamor de Pablo hacia la iglesia de Éfeso es: Señor, por favor, clamo para que les des espíritu de sabiduría y de revelación para un conocimiento mejor de ti. Un segundo clamor que Pablo hace es para ser iluminados en plenitud. No solamente un conocimiento del Padre de sabiduría y revelación, sino que también en otras áreas que nosotros debemos. Fíjese cómo gasta Pablo en oración. Pablo podría estar instruyendo todo el día, escribiendo todos los días. Imagínense la cantidad de volúmenes que Pablo pudo haber hecho. ¿Usted hubiera comprado una teología sistemática de Pablo? ¿Los 28 o 40 volúmenes de 600 páginas cada uno? Yo creo que sí, por lo menos yo lo haría. Pero no se dedicó solamente a eso. Él se escribió, dedicó cartas, pero lo que más se dedicó es a orar. A orar. ¿Estaba en cadenas? Sí. ¿Estaba preso? Sí. Pero, hermanos, su oración llegaba al Señor de todas formas y oraba. Y fíjese, también tenemos que orar, obviamente, pero el clamor es un segundo clamor para ser iluminados en su plenitud. Versículo 18 dice Pablo: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Y aquí es donde nuestros hermanos literalistas tienen problemas, porque van a decir: ven, yo sabía que los corazones tenían ojos. No quiere decir eso, hermanos amados. Esto es una metáfora, sin duda. Los ojos de tu corazón sean iluminados. ¿Qué quiere decir? Que tú puedas tener una revelación, que puedas entender en tu corazón las cosas que antes no entendías, aquellas cosas que estaban veladas. ¿Y por qué Pablo habla del corazón y no de la mente? Porque en el corazón estaban todos los afectos, todos los sentimientos, todas esas asuntos evolutivos del hombre que te mueven a hacer cosas. Señor, generan pasión, básicamente, por conocerte en estas áreas. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. Primero, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Este su no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. Su. Había un comercial en el tiempo que decía: ¿cuán diferente es un tú a un su? Y hablaban y decían: mira, está sonando y hay una emergencia porque se está quemando su casa. Y la gente decía: pucha, qué lástima, se está quemando su casa. No estás entendiendo, se está quemando tu casa. Corrían a ver qué podían hacer. Pero en este caso tiene que ver con su llamamiento, y este su es Dios. Primero, dice Pablo, que nosotros seamos iluminados en nuestros corazones para que podamos saber cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Qué tiene que ver con esto? Hermanos, es Él el que nos ha llamado. Yo no sé cuánto pesa esto para usted. Quizás nuestras vidas son un poco bulímicas, quizás un poco constantes. ¿En qué sentido? En la monotonía, quizás un poco aburridas. Pero, hermano, piense en esto. No sé, vamos a hacer una analogía futbolística en el tiempo de Bielsa, y fue el mejor tiempo de Chile.
Imagínense que usted era un jugador de fútbol que le gustaba jugar y que gozaba con los partidos de la selección chilena. Y cuando veía los partidos se imaginaba en él. Pero de pronto, usted recibe un llamado. Y es el llamado del entrenador de la selección para que tú vayas a representar a la selección nacional. ¡Wow! Es un sueño, ¿no? O cualquier otra cosa que sea así. Hermanos, el llamado del Señor es algo increíble, es algo tremendo, es algo que realmente deberíamos llenarnos de emoción, de pasión, de envolvimiento en todo lo que tiene que ver, porque el Señor, el Dios del cielo, el Padre del Señor Jesucristo, nos ha escogido y nos ha llamado para poder conocerle, para poder servirle. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios. Ustedes han sido llamados por Dios. No han sido llamados ni por mí, ni por Pedro, ni por otra persona. Es por Dios Padre del Señor Jesucristo. Él les ha llamado. ¿Logra entender por qué le dice que despierten sus corazones? Que haya un fuego en sus corazones, un ardor y una pasión, porque usted, hermano, no fue llamado por mí, ni le llamó su papá, ni su mamá, ni un amigo. Hermano, le llamó Dios, a ti, a usted. Lo segundo es que dice que sean abiertos los ojos de su corazón y les sean iluminados para que ustedes puedan saber cuáles son las riquezas de su herencia en los santos. No solamente el Dios de la Escritura, el Padre te ha llamado a ti, sino que también dice para que puedas entender, puedas comprender, puedas mirar con esos ojos de wow, las riquezas de la herencia que Dios tiene, su herencia en los santos. Y acá no te confundas, no es que hay una herencia para ti, que sí la hay, pero no es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo que tú debes comprender que la herencia de Dios, su herencia, eres tú. Cuando nosotros pensamos en una herencia, pensamos en algo que tiene valor. Una casa, un auto, los bienes, la parcelita, etc. Es algo que tiene valor. Y dice Pablo, Señor, clamo para que ellos puedan comprender las riquezas de la gloria de su herencia de Dios en ustedes. Nosotros, amados, nosotros somos herencia de Dios. Somos algo valioso para Dios. Y lo tercero que Pablo dice es, Señor, mi clamor es que los ojos de su corazón les sean iluminados, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hermanos, hasta aquí tú no le tomaste atención, no era tan grande la esperanza de su llamamiento o la gloria de su herencia. Debes entender acá que cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hermanos, su poder en nosotros es tremendo. Su poder en nosotros puede hacer lo que Dios quiera. Puede tomarte a ti y hacerte un predicador mundial. Puede tomarte a ti y hacer lo que pasaba con la casa de Jasón. Estos que trastornan al mundo entero también han venido hasta aquí. Dios también puede hacer eso contigo, porque si lo quieres entender así, el Señor, despiértalos para que puedan ver cuál extraordinaria grandeza de su poder está contigo, porque tú eres lo que crees. Muchas veces nosotros somos cristianos bulímicos, anémicos, porque vemos que, no hay ninguna oportunidad. No, ¿está tan difícil la cosa? No se va a poder. Y yo mismo he caído en ese pecado de menospreciar, menoscabar, bajar la excelencia, la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros que creemos, hermanos.
Si tú lo has hecho como yo, debemos arrepentirnos. Yo debo arrepentirme también, porque he visto a un Dios menor en base a lo que yo puedo hacer y no en base a lo que Él puede hacer. No son mis fuerzas, son sus fuerzas. Y por eso yo también hoy necesito un mejor conocimiento del Padre, porque si no conozco al Padre, no voy a conocer la capacidad de la fuerza que el Padre tiene en los que creen. Entonces, el clamor es: Señor, quema nuestros corazones para que entendamos la esperanza de su llamamiento, quema nuestros corazones por las riquezas de su herencia. Pero Señor, quema sus corazones, que ardan en fuego, en pasión, para que puedan entender la grandeza de su poder, para los que creemos. Luego cierra, dice: conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Amado, ¿acaso Dios no creó todas las cosas que existen? ¿Acaso cuando tú miras el cielo de la noche y ves la inmensidad del universo, que es una porción minúscula de lo que realmente es el universo, no fue hecho por sus manos? Y todo lo que tú no alcanzas a ver, ese vasto infinito, no fue hecho por el poder de su fuerza, que ni siquiera le costó, que fue esto. Y todas esas dimensiones que tú ni siquiera te imaginas que existen, como el tercer cielo, u otras dimensiones que están aquí mismo, ¿acaso no fueron hechas por el poder de su fuerza? No necesitamos conocer mejor a Dios, porque cuando conozcamos mejor a Dios, vamos a poder conocer mejor el poder de su fuerza y vamos a poder creer en su extraordinaria grandeza. Y cuando nosotros conocemos a Dios, entonces Dios va a empezar, hermanos, a hacer cosas extraordinarias. No sé si ustedes recuerdan que había un caso donde estaban los discípulos haciendo milagros, y llegó un momento donde no pudieron hacer un milagro con un hombre, y fue: lo que pasa es que este hombre no tiene fe. No tiene fe. Y sin fe, nada se iba a manifestar, nada se iba a desatar, ningún poder glorioso se iba a desatar, ninguna maravilla se iba a mostrar, porque no había fe. Hermanos, si nosotros no creemos, nada va a ocurrir. Necesitamos creer. ¿Saben por qué? Porque ese poder de Dios, ese glorioso o extraordinario grandeza del poder de Dios es eficaz. Todo lo que Dios dice se hace. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. Dios dijo: sea el universo, y el universo fue. Esa es la eficacia de Dios. ¿Por qué nosotros no vemos esa eficacia hoy en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros no vemos esa eficacia del poder de Dios hoy en nuestra iglesia? Y es ahí donde necesitamos entender que estamos fallando en el conocimiento de Dios y que necesitamos la misma oración de Pablo a los Efesios, y que Pablo clamara: Señor, por favor, abre los ojos del corazón de mis hermanos para que les sean iluminadas y sepan la esperanza de su llamamiento, la esperanza de su herencia y la esperanza de su poder, porque ellos lo requieren. Señor, despiértalos, despiértanos, avívanos, refórmanos, transfórmanos, y tantas otras cosas que podríamos clamar a Dios, pero que necesitamos, hermanos. A mí me pasa muchas veces que hay ideas en mi corazón, en mi mente, pero no se llegan a mover o a avanzar porque falta esa chispa, ese fuego. Y necesito arrepentirme delante de Dios para ponerme al servicio de Pablo. Quiere enfatizar este último punto. Pablo quiere enfatizar este último punto
de que Dios despierte nuestros corazones para que entendamos el poder de Dios en nosotros los que creemos. Y empieza a decir en el tercer punto, un clamor por comprender la eficacia del poder del Padre. Necesitamos comprender el poder del Padre. Y el versículo 20 nos dice, miren, si ustedes no le hacen o no logran comprender el poder de Dios sea la luz y fue la luz, o sea el universo y el universo fue, o sea todo lo que Dios creó, quiero que entiendan lo siguiente. Ese poder de Dios obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Cristo lo resucitó de los muertos. Y hermano, quiero que entiendas esto. Cristo no es cualquier muerto. Cristo no es cualquier muerto. Primero, Él no tenía pecado, por lo tanto Él entregó su vida. Él entregó su vida, es lo que dice la Escritura. Segundo, todos los pecados que fueron cargados sobre Él hacen que este muerto, Jesús, fuera diferente a todos los muertos porque iba contaminado de tal contaminación que Chernobyl queda chico al lado de eso. Y tercero, hermano, fue molido, aplastado, destruido por la ira de Dios Padre, una ira eterna, una ira que era tremendamente grande, con el poder de la misma fuerza de Dios, donde el Señor Jesucristo cargó millones de infiernos eternos por los escogidos de Dios, y eso, hermano, cayó sobre Cristo. Por lo tanto, Cristo no era cualquier muerto. Cristo no era Lázaro, Cristo no era Tabita, ni otros resucitados. Cristo había sido destruido por Dios Padre, cargado de sus pecados, su ira derramada, la eternidad de la justicia de Dios en Cristo en un lapso de 3 días. Cristo no era cualquier muerto, hermanos. Pero dice esto: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Entiende el poder de Dios? Poder de Dios para cargar toda su ira, destruir a Cristo, a tomarlo poder y después resucitarlo una vez más. Y es precisamente esta causa en que Jesús es Dios. Esta causa muestra que Jesús es Dios, porque, hermano, ninguna creación de Dios puede soportar la ira de Dios y después volver. Un ángel, como dicen los testigos de Jehová, imposible. Un humano, menos. Solo Dios puede resistir la ira de Dios y volver una vez más a la vida. Ese es un tremendo poder. Y ese es el poder que Pablo está pidiendo que usted entienda, que nosotros los creyentes también se ha actuado en nosotros y que Dios tiene ese poder a favor nuestro. No es que nosotros tengamos el poder y podamos decretar y hacer esas cosas, sino que ese poder está a favor de nosotros, los que creemos, y por ello nosotros podemos clamar, por eso nosotros podemos movernos, por eso nosotros podemos abrir o cruzar, como en este caso lo hizo Moisés, y puso su pie sobre el mar rojo, o fueron los hombres de Josué y se abrió el mar del Jordán, no porque ellos tenían el poder, sino porque tenían la fe que Dios lo iba a hacer. Ese es el punto, amados hermanos. Ese poder obró en cuanto a la resurrección de Cristo de los muertos. Y no solamente lo resucitó, sino que lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Otra vez la palabra los lugares celestiales. Recuerda que Efesios comenzó así. Los lugares celestiales es el lugar, esta ubicación geográfica, se podría decir, de cuando tomó lugar, o donde Dios Padre puso a Dios Hijo, los lugares celestiales, muy por encima de todo. No solamente lo levantó de los muertos, sino que lo exaltó, y lo exaltó a lo sumo. ¿Les suena conocido eso, verdad? Le exaltó a lo sumo por sobre todas las cosas. Lo puso sobre principados, más alto que los principados, más alto que las autoridades, más alto que el poder, más alto que el dominio.
solamente lo resucitó, sino que lo puso en una posición donde nadie ni nada podía llegar a quitarle ese lugar. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. Porque Pablo dice: Señor, mi oración es que los ojos de sus corazones sean iluminados para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Entiendes, hermano, el poder de Dios que también actúa con nosotros, por nosotros, para nosotros? No solamente lo levantó de los muertos, no solamente lo sentó sobre todas las cosas. Cuando habla de estas cosas, hermano, está hablando, fíjate, está hablando de temas cosmológicos. Primero está hablando de los lugares celestiales. Ese lugar celestial no está en el cosmos, primero que todo. Cuando Dios dijo sea la luz y creó el universo, los lugares celestiales no están dentro de eso. Es otra dimensión. Por lo tanto, si te fijas, lo infinito del universo no tiene espacio todavía en esos lugares celestiales, está fuera de eso. Y eso ya nos vuela la cabeza. Segundo, Dios lo puso sobre todo porque en los lugares celestiales hay entidades que son poderosísimas. Cuando Dios creó ángeles y seres, hizo seres tremendamente potentes y les llamó principados. Cuando habla de principado está hablando de personas celestiales. Esto es como ya Marvel cuando empiezan a ver esta idea de los Eternals y los... una cosa así. Principados, se está hablando de entidades que tienen poder increíble, autoridades es lo mismo, poderes, dominios, pero ninguno de ellos está sobre Jesucristo, ni en este siglo, ni en el futuro, ni en la eternidad. Dice el capítulo 22, versículo 22, y todo lo sometió, el Padre, todo lo sometió bajo sus pies, los pies de Jesús, y a él, Jesús, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús, resucitado por el poder del Padre, muerto primero, cargando los pecados, la ira de Dios sobre él, resucitado, levantado, exaltado, él fue puesto por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Él es nuestra cabeza. Por eso, hermanos, ningún pastor va a ser cabeza suya, nunca. Yo, pastor, nunca voy a ser su cabeza. Cabeza de la iglesia es uno solo. Y si los pastores que se dicen ser cabeza entendieran lo que está en la Escritura, jamás osarían llamarse cabeza de la iglesia. Temblarían, porque está diciendo que Jesús, que fue puesto sobre todas las cosas, todos los poderes, todas las autoridades, todos los dominios, Él está puesto sobre la iglesia como cabeza. Entonces un pastor que dice que es cabeza de la iglesia quiere usurpar ese lugar que no se puede ocupar, porque dice de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Nadie puede llegar a esa altura, solo Cristo. La cual, la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Nosotros, la iglesia, en el reino de Jesús, siendo Él la cabeza, nosotros, amados, necesitamos despertar, necesitamos hacer un clic, cambiar el switch. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Señor, por favor, abre sus corazones. Por favor, Señor, despiértales. Por favor, que ellos entiendan quién eres tú, quién es tu poder, quién es Jesucristo, para que dejen de ser cristianos bulímicos, cristianos que están todos los días atrapados en sus propias mentes y puedan tener ese poder a su disposición. Y hermanos, aquí tengo que ser sincero y decir, yo también he estado fallando en eso. Porque al parecer, ese Dios, el que yo digo conocer, era más pequeño que el Dios que Pablo estaba presentando.
Y el primero que debe arrepentirse soy yo. A pesar de conocer, a pesar de enseñar, hermanos, si ese poder nosotros no lo tomamos como aquellos que lo tenemos en Cristo, entonces, ¿sabe qué está pasando? Somos incrédulos. Somos incrédulos. No creemos. Lo sabemos en nuestras mentes, pero nuestros corazones no están inflamados para dar esos pasos de fe y de acción que mueven a alguien que está avanzando como viendo lo invisible. Y sin duda, Pablo sabe de esto. Pablo no es omnisciente, pero él está escribiendo de su mano a la iglesia de Éfeso, pero él sabe que toda iglesia, a través de los siglos, va a pasar la misma anorexia, la misma bulimia espiritual, y que esa oración y ese clamor por revelación todavía es necesaria. Por eso nuestro clamor es: avívanos hoy, Señor. Y avivar tiene que ver con esta idea de que hay una flama encendida y que al mover el viento, esta crece y se expande. Que la llama que está en nuestros corazones, hermano, crezca y puedan diseminarse como esos tremendos incendios que ocurren acá en las personas. Una pequeña llama puede cubrir todo un bosque. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, nuestros corazones están encendidos, pero necesitan de la oración, necesitan de que el Padre también sople para que esta llama pueda crecer y podamos o puedan decir: estos que trastornan al mundo entero también han llegado hasta aquí. ¿A quién estamos impactando? ¿A quién estamos impactando? ¿A quiénes estamos transformando a través del Evangelio? ¿Estamos siendo transformados nosotros primero en nuestras propias vidas, en nuestras propias formas de pensar, de ver el mundo en nuestra cosmovisión? Avívanos, Señor, y que este clamor sea de revelación del Padre a nuestras vidas. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre, es difícil comenzar a orar cuando tu palabra es tan clara, tan fuerte, cuando hemos fallado, y he fallado, Señor, con respecto a entenderte mejor. Señor, a minimizar tu poder o esperar más en fuerzas humanas o en ideas humanas. Señor, necesitamos ser avivados. Necesitamos, Señor, que tú te reveles a nosotros, no para salvación, porque hemos sido salvos, no para predestinación, porque ya lo has hecho, no para ese tipo de doctrina, porque la conocemos, sino para que infundas esa pasión en nosotros y podamos saber quién eres tú, el Dios de los cielos y la tierra, y podamos avanzar en esa vida. Señor, te necesitamos. Como niños indefensos, te necesitamos. Avívanos, Señor. Perdónanos también. Ten misericordia de nosotros, Señor, y desamodar tu gracia sobre nuestras vidas y nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.